Bueno, como verán, este sitio está alineado perfectamente con el fin. ¿Sí? Acá estamos, ya al borde hay una isla más, ahí delante, pequeñita, y después ya es todo el Atlántico. Para allá Irlanda. Y aquí tenemos este portal, ¿sí? Este portal que va directo hasta las rocas que decía, que son todas estas que contienen esos elementales que están custodiando las puertas del final o del comienzo, ¿sí? Aquí, incluso si después van al restaurante de aquí atrás, por donde pasamos, en las cartas está la historia que se cuenta de este lugar, de cuando Merlín salvó Camelot, digamos. La historia en sí es que se hablaba de que enfrente había una gran isla en el océano, donde había una gran civilización que controlaba todo, y que en un momento esa civilización decidió invadirlos a todos, decidió conquistar todo el mundo, en este caso conquistar acá, ¿no? Conquistar este territorio acá. Entonces, supuestamente hubo una gran batalla en estas tierras de Cornwall, en que las gentes del océano y las gentes de estas tierras, de Camelot, lucharon para tener la libertad de esta tierra. Hasta que vino Merlín, en el principio de los tiempos, cuando se estaba dando esta batalla, vino Merlín y ayudó a la gente de la isla a través de, con su magia, generar una niebla enorme y destruir todos los puentes y tierras que había en el medio, haciendo que el océano se tragara a todos los barcos, islas y la ciudad que había en el fondo, separando estas tierras y así haciendo que este sea el fin de esas tierras y la conexión con aquella civilización. Cuando cae esta civilización, entonces la leyenda cuenta que Merlín defiende y protege este territorio, este reino, a través de separar con las aguas estas dos tierras. Geológicamente esto sucedió hace 12.000 años a 8.000 años, en que, como dije antes, la glaciación del Würm se tragó todas estas tierras, corroyendo las montañas y dejando estos acantilados que cayeron al mar, dejando lo que vemos hoy. Esto sucedió hace 12.000 años, momento en que la civilización de Kef, la civilización atlante, estaba en un auge colonizador. Ya vengo contando bastante y muchos lo han escuchado sobre la historia de Kef, pero para decir un poco más de esto, la historia de esta civilización es el origen de todas nuestras civilizaciones. La historia de Kef fue la que en cierta forma moldeó la historia actual de quiénes somos nosotros, tanto como civilización, pueblo, cultura, y también en nuestro ADN y nuestras almas. Nuestra historia está totalmente ligada a la caída de esa civilización, y como pasaron 12.000 años, por lo tanto, se cumple un ciclo perfecto de un día y una noche galáctica, implica que estamos reviviendo esa historia para sanar esa historia. La historia de Kef entonces comienza cuando muchos otros seres de diferentes sistemas galácticos y diferentes sistemas dimensionales coincidieron en que era momento de reunificarse para volver a la integración, ya que todos los seres que habíamos vivido los 4 periodos del universo, que son expresión, experimentación, integración y trascendencia, no lográbamos trascender, solamente llegábamos a la integración. Entonces, ¿por qué llegamos a la integración? Porque cada uno en su mundo, en su planeta, estaba buscando su propia integración. Entonces era como llegar al mismo lugar, pero por caminos totalmente diferentes, y creíamos que era el único camino. Entonces, durante mucho tiempo esa integración llevó a querer unificarlos a todos.
no desde la unidad, sino desde ajuntarlos. Y juntar los diferentes caminos, juntar las diferentes partes, no es unir. Entonces lo que muchos hicieron fue creer que invadir la creencia del otro era obviamente llevarlo a la unidad. Por esto durante mucho tiempo en la galaxia se trató de incorporar a otros planetas, a otros sistemas, a otras civilizaciones, a los sistemas ajenos, para seguir constantemente manipulando para poder llegar a la unidad. Obviamente tenemos esas dos formas de llegar a la unidad, o siendo empujados o empujando, ¿sí? Pero también había otra forma en el medio, que era simplemente siendo. Y esa forma de simplemente siendo la íbamos a encontrar en la máxima integración. Y la máxima integración es si todos nos uníamos en un solo ser. Por esto mismo, todos los diferentes seres de la galaxia decidieron unirse en una única especie, nosotros, los humanos, para generar una civilización capaz de integrarlos a todos. Esa fue Keph, el modelo de civilización que intentó ser lo mejor posible. Sin embargo, dentro del ser se crearon luchas internas. La lucha interna de yo tengo que ser yo mismo, pero yo quiero que los otros sean como yo. ¿Sí? Y entonces empezó la lucha interna de crecer internamente, pero a la vez llevar ese crecimiento a otros obligatoriamente. Entonces se vivió durante el periodo de la creación de Atlántida, de Keph, un desarrollo de civilización muy avanzado en función del desarrollo interno, pero que a largo plazo terminó por conquistar y dominar a todos los otros a su alrededor. Esta civilización cometió el trágico error de creer que solo existe una verdad. Y eso fue lo que hizo que se expandiera en el mundo su única verdad. Cuando la civilización de Keph tejió la red, en el primer momento, la red magnética planetaria, la red de conciencia planetaria, identificó todos los puntos de poder del planeta y fundó una civilización en cada lugar para que sea custodio y canalizadora del propósito de ese territorio. Así se pensaba que cada uno de esos puntos, cuando se activase y reconociese su verdadero poder, juntos iban a ser la mejor civilización jamás creada, valorando el propósito de cada tierra. Entonces cada civilización comenzó a imitar la energía y la frecuencia de su territorio, pero manteniendo la frecuencia inicial. Por eso casi todos empezaron a construir templos que llevaban hacia el centro, para la juventud, para la sanación, para la recalibración del ser, utilizando las líneas energéticas, utilizando patrones similares, pero respetando ciertas frecuencias de cada lugar y cada territorio. Cuando Keph controla la red planetaria y empieza a fundar estas civilizaciones, se empieza a dar cuenta de que la individualidad de cada uno de ellos los alejaba, los empezaba a separar. La sensación de separación cuando uno empieza a ser auténtico hace que creamos que el otro se está apartando de nosotros, porque como creemos que nosotros somos auténticos, claramente el otro no lo es si se aleja de mí. Entonces su error de concepto fue creer que la autenticidad de cada uno de esos aspectos era la caída de la red. Entonces lo que decidió fue controlarlos. Por eso empezaron las batallas, las guerras y la necesidad de control, como sucedió en este lugar. Se intentó dominar este territorio, se intentó controlar este territorio, así como pasó en Egipto, como pasó en Grecia, en Bosnia, en América, en Sudamérica y en tantos otros lugares del mundo, el Medio Oriente, la India, que fueron siendo dominados por la Atlántida. Pero todos los territorios, aún así, respetando que su padre cívico, su madre cívica, había sido quien le dio el origen, supieron también que si no podían valorar su propia esencia, su propio ser, no podían llegar a ser la red que se estaba esperando, porque no podíamos
no podemos imitar a otros para ser nosotros mismos. Entonces, si la realidad es una esfera y cada punto de la esfera está valorándose a sí mismo, es porque se empezó a dar cuenta de que en una esfera, no importa en qué punto estés, todos están exactamente a la misma distancia del centro. ¿Sí? Y eso es una clave fundamental para entender por qué la originalidad y la autenticidad es importante y por qué cada camino es único y no hace falta imitar el del otro, sino simplemente compartir caminos para encontrar el propio. Cuando la Atlántida empezó a decirle a todos los puntos que el único camino era el suyo, entonces la red se empezó a apagar y empezaron a perder los focos de autenticidad y por lo tanto la integración desaparece.